Cuando nada parece funcionar, cuando todos los caminos se cierran y la vida se detiene en silencio, estás más cerca del cambio de lo que imaginas. Joe Dispenza enseña que el vacío no es castigo, sino posibilidad pura. Es el espacio donde el viejo empieza a morir y el nuevo empieza a nacer. Pero el ser humano teme el vacío porque ahí no hay certezas, solo el reflejo de lo desconocido. Sin embargo, es en ese espacio donde el potencial infinito comienza a manifestarse. El vacío no es ausencia, es el campo de todas las posibilidades. Joe Dispenza dice que cuando todo se desmorona, el universo te está invitando a crear desde una nueva frecuencia. Tu mente, acostumbrada al control, entra en pánico ante lo incierto. Pero el alma, conectada con el campo cuántico, sabe que en el desorden está la semilla del orden superior. El colapso es el preludio de la expansión. Solo debes atreverte a permanecer en el silencio sin huir. La mayoría intenta escapar del vacío buscando distracciones, rutinas o nuevas metas. Pero el verdadero crecimiento comienza cuando puedes estar en el no saber sin desesperarte. Joe Dispenza enseña que, cuando abandonas el viejo programa mental, tu cuerpo físico entra en abstinencia emocional. Quieres volver a lo conocido, aunque duela. Resistir esa tentación es el primer paso hacia una mente libre. Solo quien soporta el vacío puede reprogramarse. El vacío también revela cuánto de tu vida era una ilusión sostenida por el miedo. Joe Dispenza explica que la mente condicionada se aferra a lo familiar, aunque eso limite tu evolución. Cuando todo se derrumba, no estás perdiendo seguridad, estás perdiendo un condicionamiento. Y aunque duela, ese desprendimiento te devuelve el poder creativo que habías entregado al pasado. Lo que parece final, en realidad es reinicio. Cuando nada sale bien, el cuerpo reacciona con frustración, con angustia, con ansiedad. Pero esas emociones no son enemigos, son señales de que estás listo para sanar. Joe Dispenza enseña que el cuerpo es el pasado físico. Cada emoción repetida lo programa. Si aprendes a observar sin reaccionar, rompes la cadena del condicionamiento químico. El vacío, entonces, se convierte en laboratorio interior, un espacio donde tu conciencia puede rehacerse. Permanecer en el vacío requiere fe, no en lo externo, sino en el campo invisible que todo lo sostiene. Joe Dispenza afirma que la fe es una frecuencia que comunica con la inteligencia universal. Cuando eliges confiar sin evidencia, comienzas a generar una nueva realidad. El universo responde no a tus pensamientos, sino a la vibración desde la que los emites. Si permaneces en calma, incluso sin resultados, estás creando orden en medio del caos. El vacío también te confronta con tu identidad. ¿Quién eres cuando tus logros desaparecen? Cuando nadie te valida, cuando el éxito se detiene. Joe Dispenza enseña que esa pregunta es el portal hacia la libertad. Porque mientras tu sentido dependa de lo externo, seguirás siendo prisionero del pasado. En el vacío, las máscaras se caen y lo que queda es la conciencia pura. Ahí descubres que tu ser no necesita título, solo presencia. Cuando la vida te arranca las certezas, es natural sentir miedo. Pero el miedo es solo energía mal interpretada. Joe Dispenza explica que puedes transmutarlo si lo observas sin juicio. Esa energía, al ser dirigida con intención consciente, se convierte en fuerza creativa. Cada pensamiento coherente con tu corazón reconfigura tu biología. En lugar de huir del miedo, puedes usarlo como combustible para tu transformación. El vacío no destruye, reorganiza. Es el proceso natural de la evolución. Joe Dispenza dice que la energía siempre busca orden, pero antes debe atravesar el caos. Cuando tu vida parece detenerse, no es estancamiento, es integración. Las piezas viejas se están desarmando para permitir una versión más alineada contigo. El desafío es no precipitar el proceso. Debes permitir que el nuevo orden emerja desde el silencio. Y un día, sin aviso, el vacío empieza a sentirse diferente. Ya no duele tanto, ya no asusta igual. Lo que antes era oscuridad ahora se vuelve calma. Joe Dispenza enseña que ese es el punto donde la energía cambia de dirección. Has dejado de luchar con el viejo yo. El vacío se transforma en espacio sagrado. Y en ese instante, comienzas a recordar tu poder. El poder de crear desde la quietud,
desde el amor, desde lo invisible. Romper con el viejo yo es el acto más desafiante y liberador del camino interior. Joe Dispenza enseña que no puedes crear una nueva realidad con la misma mente que generó la anterior. Cada pensamiento repetido fortalece un patrón, y cada emoción sostenida lo convierte en biología. El cambio verdadero no ocurre cuando lo deseas, sino cuando te conviertes en alguien diferente. Y para lograrlo, debes dejar morir la identidad que creías ser. El viejo yo no se rinde fácilmente. Está construido por años de hábitos, creencias, recuerdos y reacciones automáticas. Joe Dispenza explica que ese yo no es tú, sino un conjunto de programas instalados por repetición. Cuando intentas cambiar, el cuerpo se revela, porque ha aprendido a sentirse vivo dentro del drama, la queja o la ansiedad. Cada intento de transformación es una batalla entre tu conciencia y tu memoria emocional. El proceso de romper con el pasado exige disciplina mental. Joe Dispenza enseña que cada vez que observas un pensamiento negativo y decides no seguirlo, debilitas el circuito neuronal que lo sostiene. Es como apagar un fuego negándole combustible. Poco a poco, la mente deja de reaccionar y comienza a responder. Esa brecha de conciencia es la grieta por donde entra la luz. En ella nace el nuevo tú, más consciente y menos condicionado. Pero no basta con dejar de pensar igual. También debes sentir diferente. Joe Dispenza explica que el cuerpo debe aprender nuevas emociones para consolidar el cambio. Si tu pasado se basaba en miedo, culpa o tristeza, ahora debes entrenarte en gratitud, amor y confianza. Cada emoción elevada reescribe tu biología, generando coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando alcanzas esa armonía, el campo cuántico responde. La energía se alinea con tu nueva identidad. Romper con el viejo yo también implica abandonar el papel de víctima. Joe Dispenza dice que mientras culpes al pasado, seguirás atado a él. El perdón es una forma de liberar energía estancada. No se trata de justificar lo que ocurrió, sino de dejar de cargarlo. Al soltar la historia, recuperas poder. La víctima se convierte en creador cuando deja de reaccionar y empieza a elegir conscientemente su estado interno. El cuerpo, acostumbrado a emociones densas, buscará volver a ellas como un adicto a su droga. Joe Dispenza enseña que la mente consciente debe educar al cuerpo inconsciente. Cada vez que sientes ansiedad y eliges respirar en lugar de reaccionar, estás reprogramando tu biología. No es fácil, pero cada pequeña victoria cuenta. Cambiar no es una iluminación repentina, es una práctica diaria de coherencia. Para romper con el viejo yo, también debes dejar de anticipar el pasado. Joe Dispenza explica que la mayoría vive proyectando los mismos pensamientos de ayer en el futuro, repitiendo los mismos resultados. El cerebro se convierte en un archivo cerrado, incapaz de crear lo nuevo. Solo cuando eliges pensar desde el presente, sin expectativas, el futuro puede transformarse. La creatividad surge en el espacio vacío, no en la rutina mental. El proceso de cambio también exige paciencia. Joe Dispenza dice que la mente ansiosa quiere resultados inmediatos, pero la evolución interior es orgánica. No puedes forzar la floración del alma. Debes permanecer en el proceso con fe y presencia. Cada día que eliges conscientemente, aunque no veas resultados, estás fortaleciendo el campo energético de la nueva realidad. La transformación ocurre en silencio antes de manifestarse en lo visible. Romper con el viejo yo requiere valentía emocional. Joe Dispenza enseña que la mente busca protección, pero el alma busca expansión. Cada vez que enfrentas una emoción difícil sin huir, te liberas un poco más del condicionamiento. El miedo se convierte en el portal hacia la confianza, la tristeza en el camino hacia la gratitud. No hay salto cuántico sin entrega. Solo quien se atreve a sentirlo todo puede trascenderlo todo. Y llega un punto en que ya no sientes nostalgia por lo que eras. Lo viejo empieza a perder poder sobre ti. Joe Dispenza dice que ese es el instante en que tu frecuencia cambia. Ya no repites tu historia, la reescribes. Empiezas a vivir desde la conciencia, no desde el hábito. Y lo más hermoso es que el universo responde con sincronías, señales y oportunidades. Has roto el ciclo, has abierto el portal del cambio. Cuando comienzas a liberar tu viejo yo,
el cuerpo y la mente entran en un nuevo estado de comunicación. Joe Dispenza enseña que la coherencia es el punto donde el pensamiento, la emoción y la energía se alinean. En ese estado, tu biología responde como un solo sistema ordenado. El corazón deja de latir en modo de supervivencia y empieza a latir en modo de creación. La mente se calma, el cuerpo sana y el campo cuántico empieza a reflejar esa armonía. La coherencia no se alcanza con fuerza, sino con intención. Joe Dispenza explica que cuando tus pensamientos son elevados y tus emociones se expanden, generas un patrón electromagnético más poderoso. Ese patrón es una señal al universo, una frecuencia que comunica quién estás siendo. Si piensas en abundancia pero sientes carencia, envías mensajes contradictorios. Por eso, primero debes sentir la plenitud antes de que se manifieste en lo externo. La ciencia respalda esta sabiduría ancestral. Joe Dispenza cita estudios donde el corazón, al entrar en coherencia, influye en el cerebro y regula el sistema nervioso. El resultado es claridad mental, creatividad y bienestar emocional. Cuando entras en ese estado, tu cuerpo deja de reaccionar al pasado y empieza a crear el futuro. El secreto no está en pensar más, sino en sentir mejor. El sentimiento es el lenguaje del campo cuántico. La coherencia también implica quietud interior. Joe Dispenza enseña que la mente dispersa bloquea la energía. Cada pensamiento desordenado debilita tu campo electromagnético. Por eso, la meditación no es solo práctica espiritual, sino entrenamiento energético. Aprendes a dirigir tu atención como un rayo de luz, enfocada, estable, consciente. Cuando logras ese enfoque, la energía fluye con precisión hacia lo que deseas manifestar. Muchos buscan resultados externos sin haber cambiado su vibración interna. Joe Dispenza recuerda que el universo no responde lo que pides, sino lo que emanas. No puedes atraer abundancia desde la frustración ni amor desde el miedo. La coherencia emocional es la llave que abre todas las puertas. Cuando sientes desde el corazón lo que la mente imagina, la materia comienza a organizarse de otra forma. La realidad sigue al estado interior. El entrenamiento en coherencia requiere constancia. Joe Dispenza dice que la neuroplasticidad necesita repetición y emoción. Cada vez que sientes gratitud o amor sin razón, refuerzas nuevas conexiones neuronales. Tu cuerpo empieza a acostumbrarse a estados elevados. Y cuando ese sentimiento se vuelve tu norma, el cambio se vuelve irreversible. El nuevo tú ya no depende de las circunstancias para sentirse bien. Se ha convertido en causa, no en efecto. Entrar en coherencia también significa salir del tiempo lineal. Joe Dispenza enseña que cuando entras en meditación profunda, dejas de ser un cuerpo en un lugar y te conviertes en pura conciencia. En ese instante, accedes al campo cuántico, donde todo ya existe en potencial. Desde ahí, puedes colapsar realidades con tu intención. No se trata de pedir, sino de ser. La abundancia no se busca, se recuerda. La mente analítica intenta entender este proceso y se frustra. Pero Joe Dispenza dice que el verdadero poder no viene de comprender intelectualmente, sino de experimentarlo. La coherencia se siente. Es un estado de expansión, de silencio vibrante, donde sabes que todo está bien. Cuando llegas ahí, el vacío deja de ser amenaza y se convierte en hogar. Has entrado en resonancia con el orden invisible de la creación. Practicar la coherencia te convierte en observador consciente. Ya no reaccionas ante la vida, la creas. Joe Dispenza explica que, en ese punto, tus pensamientos dejan de ser automáticos y se vuelven intencionales. Cada emoción es una elección, no una consecuencia. Empiezas a vivir en modo creador, no en modo supervivencia. El pasado pierde poder porque el presente se vuelve pleno. Y cuando la coherencia se convierte en tu estado habitual, el milagro ocurre. El mundo exterior empieza a reflejar tu orden interior. Las circunstancias se alinean, las oportunidades aparecen, y la sincronicidad se vuelve común. Joe Dispenza dice que no es magia, es física. La energía coherente organiza la materia. Y tú, al sostener ese estado, te conviertes en el canal consciente del campo cuántico. Has comenzado a vivir desde la abundancia del vacío. Cuando comprendes que todo es energía,
Dejas de luchar con la materia. Joe Dispenza enseña que la energía responde a la intención clara sostenida con emoción elevada. No se trata de forzar resultados, sino de sintonizar con la frecuencia del resultado deseado. La intención es la orden que das al universo, y la emoción es el combustible que la impulsa. Si ambas están alineadas, la realidad no tiene opción. Debe reflejar tu vibración. Cada pensamiento tiene una carga eléctrica y cada emoción una carga magnética. Juntas forman un campo electromagnético que irradia tu estado interior. Joe Dispenza dice que cuando piensas y sientes de manera coherente, ese campo se vuelve más poderoso que cualquier obstáculo. Pero si piensas en éxito y sientes miedo, generas interferencia. El universo no responde a las palabras, sino a la frecuencia. Por eso, sentir primero es más importante que visualizar. La intención no puede surgir desde la carencia, porque esa vibración anula la creación. Joe Dispenza enseña que, cuando deseas algo desde la falta, el campo cuántico percibe tu necesidad, no tu plenitud, y te devuelve más de lo mismo, más carencia. La clave está en actuar como si ya lo tuvieras, sentir la emoción de haberlo logrado antes de verlo manifestado. En ese estado, el futuro ya no está por venir, ya existe. La energía asiria la atención. Donde enfocas tu mente, fluye tu poder. Joe Dispenza explica que la mayoría desperdicia energía preocupándose por lo que teme. Cada pensamiento repetido alimenta la realidad no deseada. Si aprendes a retirar tu atención de lo que no quieres y la diriges hacia lo que sí deseas, comienzas a colapsar nuevas posibilidades. La abundancia no se atrae, se activa mediante la dirección consciente de tu energía. El universo no responde a la duda, sino a la certeza. Joe Dispenza enseña que creer sin evidencia es la forma más alta de creación. Cuando sostienes una visión sin condiciones, te conviertes en el canal del orden universal. No se trata de manipular la realidad, sino de cooperar con ella. La energía del campo cuántico es inteligente, responde a la coherencia, no al esfuerzo. En esa entrega, la intención se vuelve una fuerza viva. La energía y la intención solo pueden fluir desde la presencia. Joe Dispenza dice que el pasado drena tu energía y el futuro la dispersa. El único punto donde puedes crear es el ahora. En el presente, tu mente y tu corazón se unifican. No hay ruido, solo dirección. Desde ahí, la intención no surge de la necesidad, sino de la conexión. Es un impulso puro del alma que el universo reconoce inmediatamente. El poder de la energía también requiere desapego. Joe Dispenza enseña que cuando te obsesionas con el resultado, bloqueas el flujo. La energía necesita espacio para moverse. Si intentas controlarlo todo, impides que el campo cuántico organice la sincronía. La verdadera maestría es mantener una intención clara y soltar la expectativa del cómo. Cuando confías en el proceso, la vida se vuelve aliada y no desafío. Cada emoción elevada amplifica tu energía creadora. Joe Dispenza dice que el amor, la gratitud y la alegría son frecuencias que abren el corazón y expanden el campo electromagnético. Cuando meditas en estos estados, literalmente alteras tu biología. Tu ADN responde, tu cuerpo sana y tu entorno se reorganiza. La emoción elevada no solo cambia tu vida, cambia el mundo a tu alrededor. La energía coherente contagia orden. La intención también es un acto de humildad. Joe Dispenza explica que no eres quien hace que las cosas sucedan, eres quien permite que ocurran. El ego quiere controlar, pero la conciencia crea permitiendo. Cuando sueltas el deseo de imponer tu voluntad, te alineas con la inteligencia universal, y en esa alineación, lo improbable se vuelve posible. La energía se mueve sin fricción cuando no hay resistencia. Y entonces descubres que la intención pura no viene del pensamiento, sino del corazón. Joe Dispenza enseña que el corazón es el puente entre el campo cuántico y la mente consciente. Desde ese centro, la creación es instantánea, porque la energía del amor no conoce límites. Cuando piensas con el cerebro pero sientes con el corazón, te conviertes en un canal vivo del poder universal. En ese punto, fluir se vuelve natural y crear inevitable. Rendirse no es resignarse, es confiar.
Joe Dispenza enseña que cuando dejas de intentar controlar cada resultado, el universo puede finalmente actuar a tu favor. La resistencia crea fricción, pero la entrega abre canales invisibles de sincronía. Rendirse al flujo significa permitir que la inteligencia universal reorganice tu vida de formas que tu mente no podría planificar. Es un acto de humildad y fe en la energía que te creó. El flujo ocurre cuando dejas de pensar y empiezas a sentir. Joe Dispenza explica que la mente analítica siempre busca entender, mientras que el corazón simplemente sabe. Cuando eliges sentir en lugar de forzar, entras en coherencia con la frecuencia de la abundancia. En ese estado, la vida fluye sin esfuerzo. Ya no empujas el río, te conviertes en el río mismo. La abundancia llega no porque la busques, sino porque la encarnas. Rendirse también significa aceptar lo que es, sin etiquetarlo como bueno o malo. Joe Dispenza enseña que la resistencia nace del juicio. Cuando ves cada situación como parte del equilibrio universal, dejas de sufrir. El dolor se convierte en información, el error en aprendizaje. La rendición te saca del papel de víctima y te coloca en el del observador. Y el observador consciente nunca pierde poder, lo transforma. Muchos confunden rendirse con rendirse a las circunstancias, pero Joe Dispenza aclara que te rindes al proceso, no al problema. Confías en que la energía inteligente que te trajo hasta aquí sabe más que tu mente limitada. En esa confianza, la ansiedad se disuelve. Cada momento, incluso los más inciertos, se vuelve una oportunidad para practicar presencia. Y en la presencia, el flujo se revela. Rendirse al flujo es permitir que el orden surja del caos. Joe Dispenza dice que la mente humana teme la incertidumbre porque asocia control con seguridad. Pero en el campo cuántico, el control bloquea la creatividad. Solo el desapego permite la reorganización de la energía. Cuanto más sueltas, más espacio dejas para que la vida actúe. La rendición es el puente entre la intención y la manifestación. El flujo no necesita esfuerzo, necesita alineación. Joe Dispenza enseña que cuando tus pensamientos, emociones y acciones vibran en la misma frecuencia, la realidad se adapta a ti. No hay lucha, solo sincronía. Las oportunidades aparecen como coincidencias, pero son el reflejo exacto de tu energía. Fluir es vivir sin resistencia, con plena confianza en que todo lo que llega tiene sentido, incluso cuando aún no lo entiendes. Rendirse también es dejar pedir y empezar a agradecer. Joe Dispenza explica que cuando agradeces por adelantado, demuestras fe en el campo cuántico. La gratitud es la señal más poderosa de confianza. En ese estado, el universo interpreta que ya recibiste y comienza a ajustar las circunstancias para reflejarlo. Agradecer sin evidencia es afirmar tu conexión con la totalidad. Y la totalidad siempre responde. El flujo te enseña que no hay errores, solo ajustes de frecuencia. Joe Dispenza dice que cada obstáculo es una oportunidad para calibrar tu energía. Si algo no sale como esperas, no es fracaso, es redirección. La vida no te castiga, te guía hacia una versión más coherente de ti. Cuando ves los desafíos como mensajes del campo, dejas de luchar con ellos. Aprendes a escuchar lo que la energía intenta enseñarte. Rendirse al flujo también transforma tu relación con el tiempo. Joe Dispenza enseña que cuando estás en el presente, el tiempo deja de ser enemigo. No esperas, simplemente fluyes. En ese estado, los resultados llegan en el momento perfecto, porque ya no los mides con la impaciencia del ego. Has aprendido que la vida no se retrasa, se sincroniza. Lo que es tuyo no necesita prisa, solo apertura. Y finalmente descubres que rendirte no era perder control, sino ganarte a ti mismo. Joe Dispenza dice que quien se entrega al flujo vive en libertad total. No depende de los resultados para sentirse pleno, porque ha comprendido que la abundancia es su estado natural. Desde esa conciencia, cada día se convierte en un acto de creación. Ya no luchas contra la vida, fluyes con ella, sabiendo que cada ola te lleva a casa. Cuando te rindes completamente al flujo, algo dentro de ti renace. Joe Dispenza enseña que en el vacío, cuando no eres nadie, en ningún lugar y en ningún tiempo, ahí es donde comienza la creación.
Has soltado las identidades del pasado y los miedos del futuro. Lo que queda es pura conciencia, libre de límites. En ese espacio silencioso, la energía del universo empieza a responder a tu nueva frecuencia. Ya no eres espectador del cambio, eres su causa. Renacer en el vacío significa recordar que tú eres el creador de tu realidad. Joe Dispenza explica que la conciencia no observa el mundo, lo colapsa en formas a través de su atención. Cada pensamiento que sostienes con emoción crea una señal en el campo cuántico. Cuando esas señales son coherentes, el universo no tiene opción más que materializarlas. Eres parte activa de la inteligencia universal, no un accidente en ella. La abundancia que nace del vacío no se mide en posesiones, sino en percepción. Joe Dispenza dice que cuando cambias tu energía, cambias la manera en que experimentas la vida. El dinero, las relaciones, la salud, todo se convierte en reflejo de tu estado interior. No necesitas buscar abundancia, porque te has convertido en ella. Eres una frecuencia viva de gratitud y expansión. Y esa energía crea mundos nuevos a su alrededor. El vacío también te enseña humildad. Joe Dispenza afirma que el universo no recompensa al arrogante, sino al alineado. No eres tú quien manifiesta, es la conciencia a través de ti. Tu tarea es mantenerte abierto, presente y coherente. Cuando tu intención nace del amor y no del miedo, la energía se mueve sin resistencia. En esa entrega, la abundancia llega con naturalidad. Ya no se persigue, se permite. Renacer también implica reconocer el poder de la hora. Joe Dispenza enseña que el presente es el único punto donde lo invisible se convierte en visible. Cada respiración consciente te conecta con el campo cuántico. No necesitas esperar un futuro para sentirte pleno. Puedes sentirlo ahora. Y al hacerlo, ese futuro inevitablemente se alinea contigo. Vivir en el ahora es vivir en el flujo de la creación constante. En este nuevo estado, la mente deja de buscar y el corazón comienza a guiar. Joe Dispenza dice que cuando el corazón se expande, la energía se ordena de manera espontánea. Tu cuerpo entra en coherencia, tu entorno responde y las sincronicidades se vuelven comunes. Ya no vives desde el esfuerzo, sino desde la inspiración. El vacío, antes temido, se convierte en fuente inagotable de sabiduría y propósito. Renacer desde el vacío también significa soltar la necesidad de entenderlo todo. Joe Dispenza enseña que la mente racional no puede abarcar el misterio de la conciencia. Hay cosas que solo se sienten. Cuando aceptas no saber y aún así confías, das el salto cuántico. La magia comienza cuando la fe sustituye a la duda. En ese instante, el universo responde con precisión, porque tu energía ya es una con su inteligencia. La abundancia que surge del vacío es silenciosa pero poderosa. Joe Dispenza dice que cuando vibras en gratitud y amor, todo lo necesario llega sin lucha. La salud florece, las relaciones se armonizan, las oportunidades aparecen. No porque las persigas, sino porque las atraes por resonancia. La vida se vuelve espejo de tu orden interior. Y en esa armonía, descubres que el vacío siempre estuvo lleno de ti. Cuando alcanzas este nivel de conciencia, entiendes que no hay destino fijo. Cada instante es una elección energética. Joe Dispenza enseña que puedes reinventarte en cualquier momento, siempre que decidas sentir diferente. No necesitas cambiar el mundo para cambiar tu vida, basta con cambiar tu vibración. Eres el arquitecto cuántico de tu experiencia. El vacío te dio la libertad que buscabas, el poder de elegir quién ser. Y así, cuando nada sale bien, recuerdas que ese nada era el todo disfrazado. Joe Dispenza dice que la adversidad es solo el empujón que te lleva de lo limitado a lo infinito. Has aprendido a fluir con la vida, a crear desde el silencio y a confiar en el campo que te sostiene. El vacío ya no te asusta, te inspira, porque ahora